Hoy les quiero compartir súper rápido algunos consejos en caso de que ustedes quieran renunciar a su trabajo. Y digo que quieran porque a fin de cuentas la renuncia es voluntaria. Es porque ustedes tienen una mejor oferta, es porque ya no quieren desempeñarse en esa empresa, se van a cambiar de ciudad, se van a casar, lo que sea. Ustedes ya no quieren laborar para ellos. Entonces, de manera voluntaria, ustedes acuden con su jefe para presentar su renuncia y decirle, ¿sabes qué? Ya no quiero laborar contigo y ahora sí, págame lo que por derecho me corresponde. Y esa es la parte medular. ¿Cuánto es lo que me corresponde? ¿Qué es lo que me tienen que pagar en dado caso que yo quiera renunciar? Pues bien, a diferencia de una liquidación, un finiquito se da cuando la relación laboral se termina de forma voluntaria por parte del trabajador. Entonces, esa diferencia de que el trabajador se separa de manera voluntaria del trabajo, de la fuente de trabajo, tiene por consecuencia que al trabajador se le paguen únicamente las partes proporcionales generadas hasta el momento de la renuncia. A diferencia de la liquidación, en la liquidación sí se comprende una indemnización. ¿Por qué? Porque el trabajador no es el que se quiere separar de la fuente de trabajo, sino más bien que el patrón fue el que le dijo, sale bye, ¿no? Y obviamente esto contemplando que generalmente los despidos son injustificados, o al menos no se hacen los despidos como se deberían de hacer. Pero bueno, volviendo al tema central, que es, yo quiero renunciar a mi trabajo, ¿qué es lo que me corresponde? Pues bien, te tienen que pagar la parte proporcional de todas tus prestaciones. ¿Cuáles son todas tus prestaciones? Pues desde las semanas o los días que ya hayas trabajado y que no se te haya cubierto, es decir, supongamos yo ya trabajé toda esta semana y yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Mañana es mi último día, pues me tiene que pagar toda esta semana que laboré o toda esta quincena que yo ya laboré, me la tiene que pagar, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto, pues es el aguinaldo. Obviamente cuando hablamos de aguinaldo, hablamos de la parte proporcional de este. Yo por ahí les había subido un video de cómo se calculaba el aguinaldo, pues en teoría es casi prácticamente ese mismo cálculo, pero lo vas a sacar de forma proporcional. Ahora, te tienen que pagar tus vacaciones en manera proporcional. Si no has gozado tus vacaciones, pues te deben de pagar estas adicionalmente a tu prima vacacional. También te tienen que pagar utilidades si estás en ese periodo de que se generó la utilidad y te la deudan. Y bueno, debo de ser honesta, pocas veces se ve que una empresa al momento de dar el finiquito te diga, por cierto, de tus utilidades que te debíamos es tanto. Prácticamente no, porque las empresas buscan evitar el pago a toda costa. La otra que también tendrían que pagarte es si tú generas bonos, si tú generas comisiones, si tú generas algún tipo de extra de tu salario, también se te debe de pagar hasta la fecha en la de la separación de la fuente de trabajo. Es decir, si tú eres comisionista, por ejemplo, y de salario semanal tú percibes 2,000 pesos, ok, tú dices, hoy renuncio, bueno, hoy te estoy avisando que mañana es mi último día de trabajo, mañana sábado tú me tienes que pagar mis 2,000 pesos de salario, pero pues a lo mejor yo hice de ventas 50,000 pesos y a mí me tienes que dar de comisión el 10%, es meramente ejemplificativo, entonces se supone que mañana tú me tienes que pagar, o en el momento en que me entregues mi finiquito, me tienes que pagar mis 2,000 pesos de la semana que trabajé como salario base, más mis comisiones que ascienden a 5,000 pesos, ¿ok? Entonces, eso también te lo tienen que pagar. Si tú tienes un fondo de ahorro, se te tiene que hacer la devolución de este. Todas estas que acabo de mencionar son prestaciones que son irrenunciables. Ojo, hago el acotamiento. En cuanto a las utilidades, es una cuestión que se basa en una situación fiscal de la empresa. Entonces,
teóricamente te la deberían de pagar, pero como está supeditada a otra condición, pues debe de evaluarse esa antes que nada. Pero en sentido estricto, a ti te deben de pagar las partes proporcionales de tu aguinaldo, tus vacaciones, tu prima vacacional, tus días o semanas o quincena que hayas trabajado y esté pendiente de pago, más bonos, comisiones que tú hayas generado y que estén pendientes de pago, y si tienes fondo de ahorro, pues la devolución del fondo de ahorro. Estas prestaciones son irrenunciables. Yo en algún momento les hablaba de las negociaciones que se hacen al momento de estar en conciliación. Bueno, estas no entran. ¿Por qué? Porque esto ya es un derecho consagrado en la ley. Entonces tú no puedes renunciar, tú no puedes decir, no me pagues esto, no. Y tampoco te puede decir el patrón, ¿sabes qué? No te voy a pagar lo que ganaste esta semana, porque pues me estás renunciando, nada más te voy a pagar lo demás. No, si tú ya trabajaste esa semana te la tiene que pagar. Hay otro punto muy importante adicional a pero no se da en todos los casos. ¿Y por qué no se da? Por el tiempo que tiene que transcurrir para poderlo reclamar. ¿Y cuál es ese punto? La prima de antigüedad. La prima de antigüedad se otorga después de los 15 años laborados. Es decir, yo tengo 16 años en la empresa para la que trabajo y por X o Y razón digo, yo no quiero trabajar aquí, renuncio. Entonces sí me corresponde que me paguen mi prima de antigüedad. Entonces esto es en términos generales con respecto a las prestaciones y a la prima de antigüedad. La prima de antigüedad en sí es un tema bastante interesante y es un poquito más complejo que las demás prestaciones, y en algún momento pues sí voy a tocar este tema para que quede un poco más claro cómo es que se aplica, cómo es que se calcula, etcétera, etcétera. Entonces yo les hacía la diferencia a la liquidación, porque en la liquidación sí se está contemplando el pago de una indemnización constitucional, y esta es la fuente de una negociación cuando se va a proceder en contra del patrón. Pero, pues en este caso no, porque tú eres quien te está separando de la fuente de trabajo de manera voluntaria. Cabe destacar eso, debe de ser de forma voluntaria. Una de las siguientes preguntas sería, ¿cuándo me tienen que pagar? O sea, yo, supongamos que hoy es viernes, yo le dije a mi patrón, ¿sabes qué? Mañana sábado es el último día que yo me presento a laborar, entonces pues para que me entreguen mi finiquito, ¿no? Bueno, pues idealmente sí pudiera manejarse de esa manera. ¿Por qué? Porque de todas maneras te van a pagar tu salario, tus comisiones, etcétera. Pero también hay que recordar que si tú tienes otras prestaciones como el bonos, comisiones, y a lo mejor estas no se reflejan de manera inmediata o no se estaban pagando inmediatamente a la semana, porque así hay empresas que dicen, lo que vendes esta semana se te paga la siguiente, y así sucesivamente, porque en teoría es hasta que ellos ya hacen un manejo de las ventas, ¿no? Por ejemplo, la otra es el fondo de ahorro. El fondo de ahorro algunas veces sí tarda en ser devuelto. Entonces, pues no siempre se va a pagar de forma inmediata. ¿Cuándo se puede pagar? Pues a lo mejor si la empresa te dice, ¿sabes qué? 20 en 15 días, 20 en 22 días, pues no habría mucho tema. Sobre todo si contemplamos otro aspecto que es la prima de antigüedad. Como digo, no en todos los casos se da, pero pues supongamos que ya tiene a lo mejor 20 años trabajando para la empresa, está ganando 400 pesos diarios, igual ya luego les explicaré cómo se tabula bien la prima de antigüedad, pero pues ya por la sola prestación de prima de antigüedad te genera un monto a lo mejor arriba de 40,000, 50,000 pesos, y dices, pues no te lo voy a poder pagar al día siguiente, ¿verdad? O sea, al día siguiente de tu renuncia. Voy a necesitar hacer las deducciones, checarlo con el contador, etcétera. Digo, suena pretexto, pero sí es una realidad, o sea, en sentido práctico, sí llega a suceder en estos casos, ¿sí? Cuando a lo mejor tú están al corriente, digamos que en tu salario, supongamos que es principio de año, pues tampoco hay mucho que calcular de aguinaldo, vacaciones acabas de gozar. O sea, cuando no son montos tan altos, pues sí se recomienda que el pago se haga de forma inmediata. Incluso hay varias personas como patrones que nos hacen esta pregunta, ¿y cuánto tengo para pagarle? Pues mira, si el monto te es accesible, págaselo de forma inmediata,
y te quitas de cosas, que obviamente te firme de recibido y tan. Si el monto supera tu capacidad económica de este momento o tu liquidez, entonces habla con él y dile, tal fecha te lo entrego, pero sí hay que pagar. Entonces, el otro lado de la moneda es que ustedes como trabajadores, pues, reciban lo más pronto posible su finiquito, evidentemente atendiendo a la cantidad que van a recibir, pues es la inmediatez del pago. Vuelvo a lo mismo, hay empresas pues donde a lo mejor sí tienen muy buena liquidez y sin problema te pueden pagar todo lo que te adeuden, y hay otras empresas u otros patrones que dicen, ¿sabes qué? Si no te alcanzo a cubrir, dame chance y pues te pago, ¿no? La siguiente pregunta sería, oye, ¿y si no me pagan? O sea, ya me traen vuelta y qué pasó esto y que no hicieron el cálculo y que el cheque les botó y es que el proveedor no sé qué, y como suelen poner pretextos. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo que puedes hacer es acudir a un centro de conciliación. En ese centro de conciliación lo que tú vas a solicitar es una petición, vaya la redundancia, vas a tramitar una solicitud de conciliación por pago de prestaciones o por pago de finiquito, lo cual es totalmente procedente. Digamos que sigue prácticamente las bases de un despido injustificado, es decir, tú vas, le dices dónde está tu fuente de trabajo, cuánto es lo que se te adeuda, cuando iniciaste a trabajar, cuando renunciaste, te dan más o menos tu cálculo, te dan una fecha, digo, si lo haces en internet, después tienes que ir a ratificar y ahí te dan una fecha para tu primera conciliación, tu primera cita de conciliación. Si tú de manera inmediata vas y lo haces todo en presencial, en ese mismo momento te hacen el trámite de la solicitud y te generan una cita de conciliación. Entonces, al patrón se le manda un citatorio donde se le está invitando, se le está avisando pues, que se está llevando un trámite en el centro de conciliación en donde tú le estás reclamando, le estás demandando el pago de tu finiquito, pago de tus prestaciones. Pues evidentemente ya tiene que ir el patrón o tiene que ir su representante. Digo tiene porque pues algunas veces sí, algunas veces no lo hacen, pero en teoría tiene que ir y presentarse y decir por qué no ha pagado, por qué se ha pagado, llegar a un acuerdo, que ojo, el acuerdo vuelve a lo mismo. En estos casos de finiquito pues no hay una cantidad como tal para negociar, pero en casos prácticos, cuando tú tienes una antigüedad muy grande o tus bonos son muy altos, a lo mejor si te dicen, oye, ¿sabes qué? No te alcanzo a pagar todo esta quincena o este mes, te pago la mitad ahorita y la mitad después, ¿no? A ver, pues ahí es como se puede convenir. O sea, me refiero a que no renuncias a tus prestaciones, sino que convienes sobre la fecha de pago, ¿sí? Sí me ha tocado saber y sí lo he visto que cuando renuncian y tienen una antigüedad muy grande y por ende el monto es muy alto, les dicen, oye, te corresponden 70 de pura prima de antigüedad, más tus prestaciones, más esto, más lo otro, a lo mejor te tocan, no sé, 85. Dame chance y te pago 70, condóname 15, porque no te lo alcanzo a pagar. No debería de hacerse, en teoría, pero pues en sentido práctico sí he visto que se aplica y sí he visto que hasta cierto punto es permisible por los centros de conciliación. Incluso nosotros también invitamos, cuando vemos esa situación, pues sí le decimos, pues igual y no es una cantidad tan mala, siempre y cuando te la pague de manera inmediata. A lo mejor son 10, son 15,000, pero pues te está pagando prácticamente el 90% de lo que te adeuda. ¿Y por qué hacemos esto de considerar a lo mejor el tener este descuento hacia el patrón? ¿Por qué? Porque si el patrón dice, no tengo dinero y no te puedo pagar o no se presenta a la audiencia, tú ya tienes que ir a juicio. Que ir a juicio pues te va a implicar más tiempo, más dinero, más esfuerzo. Y me refiero a más dinero en el sentido en que tú ya le vas a tener que invertir en camiones o le vas a tener que invertir en tu gasolina
Si contratas un abogado, traes un abogado, pues obviamente el abogado te va a cobrar más. Supongamos incluso que tú no tienes un abogado particular, todo lo estás haciendo a través de una defensoría pública. Bueno, pues tienes que considerar que para que te atiendan va a ser con ficha, tienes que ir súper temprano, no siempre va a estar el abogado, no te va a estar contestando, no te va a resolver las dudas, y que por gente que ha tenido esa situación nos dicen, no es mala onda, pero pues yo me daba hasta 3 vueltas por semana y nunca estaba, nunca me podía atender, me dio su teléfono y nunca me contestó. Y llevo 6 meses esperando que me diga qué onda con mi asunto y no me dice nada. Obvio, no todos los casos así, no todos los defensores son así. Yo estoy hablando de casos que nosotros hemos visto, ¿sí? Y porque también es una eventualidad que puede llegar a pasar. Pero entonces, irte a juicio, pues te va a implicar todo eso más. Por eso es que a veces, cuando los montos del finiquito son muy altos, y hay veces que no son 85, hay veces que si tienes un salario bueno, pues a lo mejor no son 85, a lo mejor son 150. Y el patrón dice, híjoles, es que yo no tenía contemplado que te tenía que pagar esto. Malamente después platicamos de esa situación. Pues no te puedo pagar los 120, pero a lo mejor te pago 100. Bueno, sí se puede llegar a considerar por la inmediatez del pago, porque te vas a evitar todo un juicio, que aunque son juicios orales y en teoría deberían de ir pronto o van más rápido que cuando estaban en las juntas de conciliación, aún así son procesos extensos y desgastantes. Por eso es que sí hemos visto que cuando ya estamos en esa situación de que el patrón no te entregó tu finiquito a tiempo, pues se llegó a una negociación. Puede existir esa posibilidad. Igual, si tú no quieres negociar, tampoco estás obligado. Tú puedes decir, yo quiero que me pagues tal cual me corresponde, a mí no me interesa otra cosa, y no me importa irme a juicio, adelante. Es tu derecho. ¿Por qué? Porque son tus partes proporcionales, son tus prestaciones que están ampliamente protegidas por la ley. Otra de las dudas que nacen en este tema de la renuncia y del pago de finiquito es, si no me paga, si nomás me está haciendo dar vueltas, se está haciendo pato, y yo quiero proceder o voy a proceder en contra de él, ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo? Pues tú tienes 1 año. Y esto porque la ley nos señala que en pago de prestaciones el trabajador tiene 1 año desde que dicha prestación se haya generado hasta su vencimiento. En pocas palabras, es como lo que les decía del aguinaldo. Si te pagaron el 2023, te tienen que pagar el aguinaldo del 2023 a más tardar en diciembre del 2024. O sea, tienes todo ese año para tomar acción legal en contra de tu patrón. Es muy similar esto, solamente que la diferencia es se cuenta el año a partir de la fecha de separación del trabajador de la fuente de trabajo. Es decir, a partir de cuando renunciaste. ¿Cuándo renunciaste? Pues renuncié el 10 de febrero. Pues a partir del 10 de febrero tú tienes 1 año y él también tiene 1 año para cumplir con esa obligación. Si en ese año él no te paga, ya no te va a pagar, porque ya no puedes hacer nada. Si tú dices, no, pues no me pagó, y a febrero 15 del próximo año dices, oye, pues yo vengo a demandar por esto y esto, no, ya te prescribió la acción, ya no puedes hacer nada. Entonces tú tienes 1 año. Vuelvo al tema. ¿Qué tan rápido se debe de pagar el finiquito? Pues atendiendo la cantidad. Pero yo en promedio, digo, si es una cantidad baja, pues a lo mucho, si se puede al día siguiente, qué bueno, si no a lo mucho 1 semana, 15 días, y ya a partir de ahí, pues debe de haber un tabulador o debe de haber un aproximado en cuanto a la cantidad y el tiempo en que el patrón pueda cubrirla. Es decir, si son 50,000 pesos, dices, ¿sabes qué? Ahorita no los tengo, pero en 1 mes yo los saco y los pago. Perfecto, entonces tiene ese mes te lo puede cubrir. Pero si pasado ese mes sigues sin cubrírtelo y sigues dándote largas y más largas, yo recomiendo que no se esperen el año, Ya al mes y medio decirle, ¿sabes qué? Estoy viendo que no me estás pagando, que te estás haciendo pato o no sé qué situación sea,
pues voy a tomar las medidas legales pertinentes. De todas maneras, en lo que llegas a hacer tu cita, en lo que haces tu ratificación o en lo que te dan tu citatorio para que se presente al centro de conciliación, pues lleva un tiempo considerable en donde pudo haber reunido el capital, si es que de verdad eso era por lo que no te estaba pagando. Porque la otra vertiente es que muchas empresas o muchos patrones malamente aplican la de, es que vente la próxima semana. Y luego te marcan, o peor la pena, ya fuiste, diste tu vuelta y te dicen, ¿sabes qué? No lo alcancé a sacar, me pasó esto, bla, bla, bla. Vente en 15 días y sí te pago porque te pago. Vas a los 15 días y nada, vas a otros 15 días y nada, y así te traen. Y como a la cuarta, quinta vuelta dices, a ver, yo estoy perdiendo mi tiempo, ya llevo 5 vueltas, a lo mejor yo ya estoy en otro trabajo o estoy en otras ocupaciones que me implican mover mi agenda para poder ir a ver si ya me tienen mi finiquito. Ya, mejor hay que se lo quede. Y muchas de las empresas o patrones hacen esa táctica a fin de que tú te enfades y ya no cobres. Vamos, es como cuando en los despidos yo les aconsejo, no te esperes a los 2 meses. O sea, si a ti no te están hablando para negociar tu liquidación entre los 15 a los 22 días, a partir de los 22 días, tú ya ve tomando cartas en el asunto porque en 2 meses se te prescribe la acción para demandar despido injustificado. En este caso es 1 año, pero 1 año se pasa muy rápido. Entonces, si a ustedes a lo mejor a la tercera vuelta, segunda vuelta, ya ven que no les está pagando, tomen acciones legales. De todas maneras, la ley siempre los protege y siempre se trata de llegar a un acuerdo mutuo en el centro de conciliación. Recordamos que el sistema de justicia actual, prácticamente en todas las materias de derecho, se está velando por llegar a una conciliación entre las partes. En resumidas cuentas, si renuncias a tu trabajo, lo que te corresponde es el pago proporcional de tus prestaciones, como lo son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, en algunos casos cuando aplica la antigüedad, tus salarios o tus pagos que estén pendientes, más aparte también tus bonos o comisiones que estén también pendientes de pago, y si tienes fondo de ahorro, pues tu fondo de ahorro. ¿Cuánto tiempo tengo entonces para que me paguen? Pues depende de la cantidad, pero debes de considerar que tú tienes 1 año para tomar acciones legales en contra de tu ex patrón en caso de que no te pague. Obviamente se recomienda que siempre tomes acciones legales antes de que estés en vencimiento de. Y pues podemos negociar sobre la cantidad que me corresponde de finiquito, posiblemente dependiendo del monto. No es recomendable, no es obligación y no te tienen que forzar a ello. Eso es muy importante que lo destaquemos. No es obligación. Ni es que siempre se negocia. No, son partes proporcionales, son prestaciones. Esto se me tienen que entregar al 100. Si el monto es muy elevado, pues a lo mejor sí, como lo hemos venido platicando, pero hasta ahí. Entonces, espero que esta información les sirva. Si tienen alguna duda, saben que pueden escribirnos, dejarnos su comentario, y pues les agradecemos sus comentarios, sus vistas, y por supuesto que si les sirve esta información, pues los invitamos a que la compartan.